1 de febrero de 2022. Dos misioneros estadounidenses condujeron hasta una dirección en Tennyson Road en Chelmsford. Su visita fue provocada por una situación inquietante. Esa misma mañana habían recibido un mensaje alarmante de una joven a la que conocían bien. Alguien con quien se habían comunicado de forma calmada y prolongada en el pasado. Pero ese día era diferente. Ella se había puesto en contacto varias veces pidiendo ayuda, y de repente envió un mensaje diciendo que estaba bien. Tocaron el timbre. La casa permaneció en silencio. Un segundo timbrazo no produjo ningún resultado. Llamar a su teléfono móvil tampoco ayudó. La llamada entraba pero nadie contestaba. Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que cuando alguien primero da señales de estar en peligro y luego desaparece, se encienden las alarmas y la inquietud aumenta. Uno de los misioneros recordó que algunos vecinos habían mencionado haber escuchado el grito fuerte de una mujer horas antes. Ese recuerdo no hizo más que aumentar su preocupación. La casa parecía casi atrincherada, las cortinas completamente corridas, un silencio total, ni el menor indicio de movimiento. ¿Llamaron a la policía? Los agentes de patrulla llegaron rápidamente. Llamaron a la puerta, se identificaron y pidieron que se abriera. No hubo respuesta. Tras una breve conversación, tomaron la decisión de forzar la entrada. Cuando los agentes comenzaron a empujar la puerta, ésta cedió lentamente. En ese momento quedó claro que algo dentro había salido terriblemente mal desde hacía mucho tiempo. Hola a todos. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, solo quiero pedirles que presionen el botón de suscripción, le den me gusta a este video y dejen un comentario abajo. Pongo mucho esfuerzo en traerles casos reales de crímenes verdaderos de todo el mundo. Aquí solo hay historias auténticas. Su apoyo realmente ayuda a que el canal crezca y agradezco sinceramente cualquier interacción. Para entender lo que estaba a punto de desarrollarse, debemos retroceder al pasado, al inicio mismo del recorrido de la mujer, cuyo nombre aparecería más tarde en los informes de la policía de Chelmsford. Su nombre era Ashley Ann Wadsworth. Nació el 25 de julio de 2002 en Vernon, Columbia Británica, un pequeño y tranquilo pueblo canadiense, situado a unos 170 kilómetros de Vancouver. Criada por Kenneth Wadsworth y Christy Jandrin Ashley, era muy cercana a su hermana mayor Hayley. Las personas la describían como abierta, amigable y llena de energía, el tipo de persona capaz de entablar conversación con casi cualquiera. Su vida estaba llena de actividad, natación, esquí, tenis. Nunca dejaba pasar la oportunidad de probar algo nuevo. A pesar de la calma provinciana de Vernon, Ashley siempre se sintió atraída por el mundo más allá de su ciudad natal. Europa la fascinaba especialmente, y entre todos los países, el Reino Unido destacaba por encima del resto. Su familia recordaba que su deseo de conocer Inglaterra había comenzado en sus años escolares mucho antes de que tuviera cualquier contacto en línea. Después de la escuela secundaria, Ashley planeaba continuar sus estudios y buscar su independencia. Sus sueños estaban llenos de viajes, de experimentar otras culturas y de vivir en otro país. El tranquilo Vernon la hacía sentir segura, pero también le mostraba que existía todo un mundo fuera de ese pequeño pueblo que aún no había explorado. Y fue precisamente ese impulso, ese anhelo de algo más, lo que finalmente la llevó a cruzar el océano hacia nuevas personas y lugares que hasta entonces solo había conocido a través de una pantalla. La fascinación de Ashley por Europa se fue transformando gradualmente en un interés más profundo por conocer a la gente que vivía al otro lado del océano. En 2015, cuando tenía apenas 12 años y no contaba con un teléfono propio, utilizaba la computadora portátil familiar para chatear con amigos y ver cómo era la vida de los adolescentes en otras partes del mundo. Fue en esa misma computadora donde entró por primera vez en contacto con alguien que acabaría cambiando el rumbo de su vida. Una amiga de Ashley le sugirió que se conectara en línea con un adolescente de Inglaterra, llamado Jack Seppel. Él tenía 16 años en ese momento. Sus primeros mensajes fueron casuales. Textos cortos, intercambio de fotos y conversaciones sobre la escuela y los pasatiempos. La diferencia de edad no parecía un problema porque todo se mantenía ligero y amistoso.
Para Ashley, Jack era más una curiosidad a alguien de un lugar lejano, no una pareja potencial. Era como una ventana a un mundo del que solo había leído. Los padres de Ashley estaban al tanto de esas conversaciones. Su madre Christy fue cautelosa desde el principio. No estaba convencida de que el chico de las fotos fuera realmente quien decía ser. Pero como las charlas ocurrían abiertamente allí mismo en la sala familiar, y en ocasiones incluían videollamadas, sus preocupaciones nunca se tradujeron en restricciones. Durante las semanas siguientes, los mensajes casuales se transformaron en conversaciones más largas. Comenzaron a hablar más sobre sus vidas, su tiempo libre, y las diferencias entre Canadá y el Reino Unido. Jack hablaba abiertamente de su ciudad natal, Chelmsford, donde vivía con su madre. Eso solo profundizó la curiosidad de Ashley por un país que siempre había soñado visitar. Su comunicación se volvió constante. Se enviaban mensajes a diario, y las videollamadas pasaron a formar parte de su rutina. Eso los acercó más. Aunque en ese punto Ashley aún veía todo como una conexión distante, no como algo serio. Sin embargo, con el tiempo esa amistad fue transformándose en algo más emocional. Ashley comenzó a compartir historias de la escuela con Jack, mientras él se abría sobre lo que ocurría en su mundo. Para ella era una experiencia nueva, algo que le daba la sensación de conexión con alguien que vivía una vida completamente distinta. Al principio no había nada que indicara que ese vínculo en línea crecería hasta convertirse en algo tan central para su futuro y para las decisiones de su adolescencia. Y sin embargo, en ese comienzo silencioso y casi inocente, se sentaron las bases de sentimientos que más tarde darían forma a su destino. Las conversaciones en línea entre Ashley y Jack evolucionaron hasta convertirse en un intercambio constante casi diario, que se prolongó durante cerca de 7 años. Se convirtió en una parte fundamental de la vida adolescente de Ashley. Jack le enviaba regalos con regularidad, ropa, joyas, peluches. Para la familia al principio parecía un gesto generoso, pero con el tiempo comenzó a sentirse más como una forma de mantener la atención de Ashley atada a él. A medida que ambos fueron creciendo, su conexión se volvió más complicada. Jack empezó a mostrar señales de celos. Le preocupaba que Ashley pudiera estar acercándose a otros chicos a su alrededor. Si discutían y ella lo bloqueaba, él creaba nuevas cuentas para volver a contactarla. En algunas ocasiones incluso enviaba mensajes a sus amigos o a Hailey, la hermana de Ashley, lo que generó inquietud entre quienes observaban la situación desde fuera. Hubo momentos en los que Jack salió con otras chicas, pero esas relaciones solían terminar en conflictos. Después de cada ruptura, volvía a buscar a Ashley, insistiendo en que todo había sido un error. Ella intentaba alejarse, pero él siempre encontraba la manera de regresar a su vida. En 2018, cuando Jack tenía casi 20 años, se tatuó el nombre de Ashley. Ella tenía 16 en ese momento. Para Ashley, aquello parecía una prueba de que él hablaba en serio. Pero para su familia, ese gesto encendió señales de alerta. Christy trató de explicarle que tatuarse el nombre de alguien de esa manera era algo demasiado intenso. Sin embargo, Ashley no lo veía así. No en ese momento. Aún no reconocía las señales de advertencia por lo que realmente eran. Con el paso del tiempo, la relación de Ashley con Jack se volvió cada vez más desequilibrada. Ella hizo intentos por alejarse de la relación, pero Jack reaccionaba de forma emocional, prometiendo cambiar y suplicando otra oportunidad. Creyendo que él podía mejorar, Ashley cedía y retomaba el contacto. Con el tiempo esto se transformó en una dependencia emocional, no en un sentido físico o económico, sino en la creencia de que él era la única persona que realmente la entendía. Esa idea se arraigó mucho antes de que ella siquiera pensara en conocerlo en la vida real. Lo que Ashley no sabía era que para cuando esas conversaciones se habían convertido en parte de su rutina diaria, ya existía un largo historial de comportamientos preocupantes en el pasado de Jack. Nada de eso le había sido contado. Todo estaba oculto en documentos legales y registros policiales invisibles para cualquiera fuera del sistema. El primer incidente documentado se remonta a 2014. Jack, que entonces tenía 15 años, compartió material privado que involucraba a alguien que conocía sin contar con su consentimiento.
Como consecuencia, un tribunal emitió restricciones para impedir cualquier contacto adicional. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que esas restricciones fueran violadas cuando él intentó comunicarse nuevamente. También se registraron problemas dentro del hogar, pertenencias dañadas, discusiones de alto conflicto y situaciones lo suficientemente graves como para que las autoridades intervinieran. En 2017, una vez que las restricciones anteriores expiraron, Jack volvió a intentar contactar a la misma persona a pesar de que ella había expresado claramente su deseo de cortar toda relación. En 2018, su madre tomó medidas para obtener una nueva orden judicial que impidiera cualquier contacto, pero esa orden también fue violada posteriormente. Ese mismo año se registró otro episodio, una entrada no autorizada, a una residencia de cuidado para adultos mayores, lo que derivó en una consecuencia legal menor. Estas situaciones, aunque no estaban directamente relacionadas entre sí, dibujaban un patrón de problemas recurrentes con los límites y un comportamiento disruptivo. Para 2020, Jack había iniciado nuevas conexiones a través de plataformas en línea. Algunas de esas relaciones se volvieron conflictivas. Las rupturas daban lugar a presión emocional y a intentos de impedir que las parejas se alejaran. En un caso, una mujer tuvo que salir por una ventana para desescalar una confrontación. En total, se registraron 12 situaciones relacionadas con conductas preocupantes o violaciones de directrices impuestas por los tribunales. Ashley no sabía nada de esto. Jack nunca mencionó su pasado. En sus conversaciones no había ninguna señal del historial oculto en los registros oficiales. Mientras ella comenzaba a planificar su viaje al Reino Unido, todo eso ya estaba archivado, documentado, y completamente fuera del alcance de ella y de su familia. Ashley pasó meses preparándose. Para finales de 2021, ya era económicamente independiente y podía cubrir por sí misma los costos del viaje, los trámites y toda la logística necesaria. En noviembre, sus planes se hicieron oficiales. Compró un billete a Inglaterra y no compartió muchos detalles con sus seres queridos, viéndolo como un paso natural dentro de una conexión en línea que llevaba años desarrollándose. Todo parecía tranquilo, metódico y rutinario, sin ninguna señal de la realidad que la esperaba al otro lado del océano. El día de su partida comenzó temprano. Hizo sus maletas, se despidió de su familia y justo antes del despegue publicó un breve mensaje avisando que ya estaba en el avión. Para sus seres queridos fue un gesto habitual. Ashley solía compartir momentos de su vida y nadie vio esa publicación como algo fuera de lo normal. Sus padres entendían que ese viaje a Europa era algo con lo que ella había soñado durante años y esperaban que fuera una experiencia segura y positiva. Tras aterrizar en el Reino Unido, Ashley finalmente conoció a Jack cara a cara por primera vez en los 7 años que habían estado en contacto en línea. Según quienes los conocían, el momento fue emotivo. Ambos habían esperado ese encuentro durante mucho tiempo, y era evidente que significaba mucho para los dos. Al principio todo parecía ir bien. Se tomaron fotos juntos, visitaron lugares emblemáticos de la zona, y en las redes sociales de Ashley, se la veía sonriendo aparentemente cómoda con su nueva realidad. Las primeras semanas estuvieron llenas de la emoción de algo nuevo. Ella exploró la ciudad, notó pequeñas diferencias culturales y comparó la vida en Columbia Británica con lo que ahora estaba viviendo en Chelmsford. Parecía que el cambio le estaba haciendo bien. Incluso los mensajes que enviaba a su familia reflejaban confianza y curiosidad. Pero con el paso del tiempo las cosas comenzaron a asentarse en algo más rutinario. Las fotos alegres no dejaron de aparecer. Pero detrás de ellas, las cosas comenzaban a cambiar de maneras que Ashley no compartía del todo con su familia. Mientras intentaba adaptarse a su nuevo entorno, lo que había comenzado como un paso audaz hacia la independencia, fue convirtiéndose lentamente en el inicio de un periodo que más tarde resultaría decisivo en su historia. Las primeras semanas tras su llegada, se sintieron como una continuación de ese reencuentro tan esperado durante años. Sin embargo, fue en ese tiempo cuando Ashley empezó a experimentar la vida cotidiana en Chelmsford. Jack no trabajaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa y rara vez interactuaba con otras personas fuera de línea.
Para Ashley, acostumbrada a mantenerse activa y a relacionarse constantemente con gente, ese aislamiento fue una sorpresa. Pronto se dio cuenta de que él no tenía amigos. Y cada vez que ella intentaba socializar o incluso hablar con los vecinos, Jack mostraba claros signos de frustración. De forma gradual, las pequeñas incomodidades se transformaron en restricciones. Jack comenzó a revisar su teléfono diciendo que se trataba de confianza y preguntando con quién estaba escribiendo. Luego llegaron las limitaciones: no hablar con ciertas personas, no usar aplicaciones a menos que él lo aprobara. Cuando Ashley sugirió con cuidado asistir a una iglesia local, Jack se ofendió y le exigió que abandonara por completo la idea. A pesar de la tensión creciente, Ashley intentó mantener el contacto con los misioneros y con personas de la comunidad de la iglesia. Estas conversaciones debían hacerse en secreto. Después de cada mensaje, borraba el historial del chat, temiendo que Jack revisara su teléfono nuevamente y la interrogara sobre con quién había estado hablando. Ocultar cosas de esa manera no era normal para ella, pero sentía que no tenía otra opción. En ese punto, el hogar había desarrollado una dinámica en la que la presión emocional se había convertido en parte de la vida diaria. Jack alternaba entre comportarse de forma desconfiada y tratar de mostrarse cariñoso, lo que dejaba a Ashley confundida sobre qué era real. ¿Eran simples cambios de humor ocasionales o algo más calculado? Ashley esperaba que la tensión creciente fuera solo parte del proceso de adaptación a una nueva vida, y que con el tiempo las cosas se estabilizaran. Pero a medida que pasaban los días en Chelmsford, su mundo comenzó a encogerse. Su libertad, sus opciones, su sensación de control, todo empezó a desvanecerse. Aproximadamente 6 semanas después de mudarse, la situación dio un giro serio. Una discusión que podría haber terminado en silencio escaló hasta convertirse en algo físico. Jack más tarde admitiría ante su madre que había puesto las manos sobre Ashley, y en lugar de enfrentarlo, ella respondió con un comentario minimizador. Esa reacción no lo detuvo. Si acaso le transmitió el mensaje de que los límites podían empujarse aún más. A partir de ese momento, Ashley comenzó a documentar lo que estaba ocurriendo. Creó un álbum oculto en su teléfono, un espacio privado donde guardaba fotos de los moretones. No era un grito de auxilio. Era su manera silenciosa de conservar un registro de una realidad que todavía no podía expresar con palabras. Lo que siguió fueron más objetos rotos, nuevos cortes y lesiones recientes. Al mismo tiempo, Jack comenzó a escenificar lo que él describía como crisis emocionales, tomando pastillas de forma peligrosa y culpando a sus problemas mentales de su estado. Un episodio en particular marcó un punto de inflexión. Tras ingerir una dosis elevada de medicación, Jack quedó inconsciente. Ashley llamó a emergencias. Él fue trasladado al hospital, atendido y finalmente dado de alta. Pero una vez de regreso en casa, nada cambió. De hecho, el incidente le dio aún más poder. Empezó a culpar a Ashley por su condición, utilizando el hecho de que ella hubiera pedido ayuda como munición en discusiones posteriores. Luego, en enero, Ashley hizo su primer intento de irse. Una vecina la vio en la puerta descalza y con sangre en la mano, suplicando ayuda. Ashley explicó que su teléfono había sido roto y que temía por su seguridad. Aún así, le rogó a la vecina que no involucrara a las autoridades. Tras una breve conversación, Jack salió de la casa disculpándose y suplicándole que regresara, y ella lo hizo. Esa decisión, volver a la casa ese día, sería la última que Ashley tomaría completamente por su cuenta. La mañana del 1 de febrero, un pequeño giro del destino lo cambió todo. Un paquete había sido entregado por error y un vecino pasó a dejarlo. Mientras Jack se distraía en la puerta, Ashley aprovechó la oportunidad para llamar a sus padres en Canadá. Esa llamada comenzó con una petición de ayuda baja y desesperada. No pasó mucho tiempo antes de que su familia comprendiera que no se trataba solo de una mala racha. Era algo mucho más grave. De inmediato compraron un billete de avión para traerla de vuelta a casa, y le pidieron que saliera de la casa cuanto antes. Su madre le rogó que saliera al exterior y buscara a un vecino para esperar en un lugar seguro, hasta que llegara la ayuda. Antes de que la llamada terminara,
Ashley hizo una promesa, un último intento de marcar un límite. Si Jack volvía a hacerle daño, contactaría a las autoridades sin dudarlo. Pero ya no quedaba tiempo. En cuanto la llamada terminó y el teléfono dejó de estar en sus manos, el ambiente dentro de la casa volvió a cambiar. El control tenso dio paso a otro estallido. Lo que ocurrió a continuación marcaría el inicio de algo irreversible. Poco después de esa llamada a casa, la situación dentro de la vivienda en Tennyson Road se descontroló. No mucho después de que el vecino se marchara, Jack envió un mensaje a su madre. En él, admitía que había vuelto a dañar a Ashley. Describía cómo la había arrojado al suelo y golpeado por toda la casa. Esos mensajes fueron la primera confirmación clara de lo que realmente estaba ocurriendo a puertas cerradas. Mientras tanto, Ashley intentó contactar a personas de confianza. Usando el mismo teléfono, envió varios mensajes breves pidiendo ayuda a amigos en Canadá y a personas de la comunidad de la iglesia en Chelmsford. Los mensajes eran breves y transmitían un único significado: necesitaba ayuda de inmediato. Algún tiempo después, comenzaron a aparecer respuestas en esas mismas conversaciones, afirmando que todo estaba bien y que no había motivo para preocuparse. Esos mensajes no habían sido enviados por Ashley. Para el mediodía, la tensión dentro de la casa había llegado a un punto en el que ya no había espacio para el diálogo. Varios intentos de Ashley por salir de la habitación provocaron nuevos estallidos de agresión. El incidente final comenzó con un intento de impedirle respirar. Después de eso, Jack tomó un cuchillo de cocina y continuó el ataque. Los registros judiciales documentaron posteriormente al menos 90 heridas separadas, una cifra que refleja la magnitud de lo ocurrido. Después, Jack grabó un mensaje en video dirigido a la hermana de Ashley. En él decía que no podía dejar pasar la situación y expresaba arrepentimiento por lo que había hecho. Ese mensaje nunca fue enviado. Poco después cambió su foto de perfil de Facebook por una imagen de ambos juntos, en el aeropuerto de Gatwick, un momento de su llegada que ahora contrastaba de forma brutal con lo que acababa de suceder. Para esa mañana, la cadena de acontecimientos ya no podía detenerse. El desenlace había sido determinado dentro de esa casa mucho antes de que las autoridades llegaran. Cuando el silencio finalmente se posó sobre Tennyson Road, la casa ya no ocultaba lo ocurrido. Aquí es donde la línea temporal regresa al punto de partida, con la visita de los misioneros que acudieron a ver a Ashley para una reunión previamente acordada. Nadie respondió a la puerta. Llamaron durante varios minutos. Su preocupación se convirtió en la primera señal de alerta externa, que llevó a una llamada a las autoridades. Una unidad de patrulla llegó rápidamente. Los agentes pidieron que se abriera la puerta una vez y luego otra. No hubo respuesta. Tras recibir autorización para una entrada de emergencia, entraron en la vivienda. Jack fue encontrado en la cocina. De inmediato afirmó que se había estado defendiendo y dijo que ella lo había atacado primero. Su explicación era desordenada y no coincidía ni con el estado de la casa ni con la naturaleza de las heridas de Ashley. A medida que los agentes registraban sus declaraciones, comenzaron rápidamente a dudar de su versión. Tras ser puesto bajo custodia, Jack intentó describir el hecho como un accidente trágico, diciendo que nunca quiso que sucediera y que solo había reaccionado. Pero el historial de mensajes, la secuencia de los acontecimientos y las pruebas dentro de la vivienda contradecían directamente sus afirmaciones. Al mismo tiempo, la familia de Ashley en Canadá recibió una llamada de las autoridades de Essex. Les informaron que su hija se encontraba en estado crítico. No había tiempo para dudar. Sus padres reservaron el primer vuelo disponible al Reino Unido, aún sin detalles claros, sin siquiera saber exactamente qué había ocurrido dentro de la casa en la que su hija había vivido solo unos meses. Ese vuelo marcó el inicio de un proceso largo y doloroso, que implicaría expedientes de investigación, audiencias judiciales y verdades que jamás imaginaron tener que enfrentar. Para cuando la familia de Ashley llegó al Reino Unido, la investigación ya avanzaba a toda velocidad. Jack permanecía bajo custodia y las consecuencias de sus actos comenzaban a hacerse evidentes para todos los involucrados en el caso. Tras el arresto de Jack Sepple, los investigadores reunieron rápidamente las pruebas iniciales.
En función de su comportamiento se ordenó una evaluación psiquiátrica. Los especialistas llegaron a una conclusión clara: comprendía plenamente lo que estaba haciendo y era legalmente responsable de sus actos. Este hallazgo fue crucial, ya que descartó cualquier intento de presentar lo sucedido como un episodio impulsivo provocado por un colapso mental. A medida que la investigación continuó, las autoridades revisaron los historiales de mensajes, hablaron con vecinos que habían escuchado conflictos repetidos y establecieron hechos que apuntaban a intentos de ocultar pruebas del crimen. Los investigadores también descubrieron mensajes enviados después del ataque desde el teléfono de Ashley que indicaban esfuerzos deliberados por crear la falsa impresión de que ella estaba a salvo y no había sufrido daños. El tribunal examinó cuidadosamente casi 7 años de correspondencia, lo que reveló un patrón constante de control creciente y presión psicológica sostenida. En el juicio, la fiscalía no se centró en un solo evento, sino en años de conducta dañina y manipulación. El juez subrayó que el crimen fue el resultado previsible de una larga escalada, no un acto repentino ni aislado. La presencia de la familia de Ashley durante las audiencias permitió al tribunal comprender plenamente la profundidad de la tragedia y la magnitud del daño causado. Al concluir el juicio, Jack Seppel fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 23 años y 2 meses antes de poder optar a la libertad condicional. La sentencia fue descrita como un reflejo de la gravedad del crimen y del prolongado patrón de abuso que condujo a él.